Amén. Vayan por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hoy voy a predicar del capítulo 6 y el capítulo 7. Vamos a hablar acerca de el estilo de vida cristiana que debemos aspirar. Vamos a hablar acerca de Esteban, que fue un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Capítulo número 6 del libro de Hechos. Este libro lo escribió el mismo escritor del Evangelio de San Lucas. Es Lucas, que dice la tradición que era doctor, que era médico. Él escribió también el libro de Hechos. Vamos a leer este capítulo. Capítulo 6, versículo número 1, por favor, del 1 al 7. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, escuchen las características, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Y nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿A quién eligieron? A Esteban, que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego aparecen los 7 ahí: a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmémenes, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Lean conmigo el versículo 7, por favor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es palabra de Dios, hermanos. Que el Señor hable a nuestras vidas. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Damas y caballeros, hoy quiero predicarles un mensaje que se llama Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Me propongo en esta hora, tengo como objetivo enseñarles, de acuerdo a la palabra de Dios, cuál es el estilo de vida cristiana que nosotros debemos aspirar para que sea una vida trascendente. Todos, hay que decirlo honestamente, todos ansiamos que nuestra vida tenga sentido. ¿No es así, santos? Fíjense que hace unos 5 años yo fui a predicar a una ciudad que se llama Phoenix. Esto está en Arizona, en Phoenix, Arizona. He predicado, gracias a Dios, en muchas ciudades de costa a costa en los Estados Unidos. De hecho, un día revisé mis pasaportes y tengo 57 entradas a Estados Unidos. Ya me aburrió ir a ese país. Entonces, ya les voy a decir por qué no es muy atractivo Estados Unidos. Les quiero contar qué me pasó en ese día que yo estaba predicando en Phoenix. Para que tengan un poco la idea, en Estados Unidos, Arizona y sobre todo Phoenix es un pueblo anti-inmigrante. Hubo ahí un sheriff de la ciudad que él, sin ser su función, agarraba a todos los que eran inmigrantes, los subía a la patrulla y los llevaba y los presentaba a ¿cómo se llama la empresa la policía que se encarga de deportar y todo lo demás? A lo de, ¿cómo se llama? A migración. Excelente. Entonces, este pueblo en Arizona es anti-inmigrante, como lo fue Alabama en contra de los negros, por ejemplo, allá por los años 60, en tiempo de Martin Luther King. El punto es, santos, que llegó a predicar a una iglesia muy linda ahí. El hermano se llama José Rivas, el que me invitó, una iglesia preciosa, hispana,
aunque él nacido en Estados Unidos y hablaba más el inglés. Yo les prediqué un mensaje, bien me recuerdo que les prediqué en el libro de Jeremías, la famosa carta de Jeremías a los que estaban deportados allá en Jerusalén. Después del mensaje llegó una familia compuesta por el padre, la madre y dos muchachos, dos hijos varones. Entonces yo estaba ahí en la entrada y dijeron: pastor, aquí le traemos una pequeña bendición. La gente acostumbra ya que le da a uno dinerito. Entonces ellos me dieron, qué sé yo, unos $40. Y yo le dije: no, hermanito, gracias. Entonces, no, eso es mentira. Entonces me dieron, creo que unos $40 y yo me lo eché. Pero la gente acostumbra de que le da $20, $40, y uno cuando llega al hotel de repente saca y tiene ya sus fichitas ahí, ¿verdad? Entonces, claro, uno no va por eso. Pero llego y me dice: ¿usted se acuerda de mí? Y yo me le quedé viendo al hombre y más o menos la cara la conocía. Y le dije: más o menos, pero acordame quién, o sea, entre tanta gente vas a disculpar. Y entonces, queridos hermanos, me acordó, él es un médico general y fuimos compañeros de trabajo. Después que yo me salí del seminario, me fui a trabajar con unas monjitas aquí en Soyapango, en Prado de Venecia. Yo trabajé un tiempo ahí en una clínica o en un centro asistencial que se llama El Carmelo. No sé si ustedes conocen ahí. Hay unas monjas españolas ahí que trabajan. Entonces yo era amigo de las monjas. Bueno, ellas cuando estaba en el seminario me ayudaban, me daban pisto, me cosían camisas, me hacían las salvas para el seminario y todo. Ahí había una famosa monja, la hermana María Dolores Guerra, una monja de Madrid, brava la monjita esta. Entonces, pero conmigo era bien amiga. Entonces, hermanos, cuando yo me salí del seminario, yo les pedí trabajo y me dice: si vos no sabés nada de medicina, pero enséñenme, yo puedo aprender. Y ahí fue donde trabajé en la farmacia de la clínica El Carmelo. La señora esta me enseñó y aprendí a conocer todos los nombres genéricos de las medicinas y ya sé, o sea, para qué sirven. Leía las recetas de los doctores, preparaba las medicinas y se las entregaba a quienes iban a pasar consulta. Ese fue uno de los primeros trabajos que yo tuve así en ese ambiente. Y yo siempre, adicionalmente, por mi forma de ser, aunque no les dejaran vitaminas, como teníamos bastantes vitaminas, yo le ponía a la gente: tómese una al día de estas, le decía. O sea, siempre bendecía a la gente, ¿va? Hasta que la monja se fijó y me dijo: vos, desgraciado, me estás gastando las vitaminas, ¿verdad? Entonces yo le dije: es que nuestro pueblo necesita. Muchas tortillas comen ustedes. El punto es que estoy hablando de allá por año 1988, 89, 90. Yo conocí a ese doctor ahí. Pero me recuerdo que el doctor, antes de la firma de los acuerdos de paz, emigró a Estados Unidos bajo el sueño americano. Se fue con su esposa, se fue con sus dos hijos y se fueron a radicar primero en Los Ángeles y luego se pasaron a Arizona. Pero el punto es, esto es lo que me dijo. Escuchen, qué interesante. ¿Te acordás? Yo soy el doctor fulano de tal. Doctor, ¿cómo está, hombre? Mire qué grandes estos muchachos, las pláticas triviales que uno siempre tiene. Pero miren lo que me dijo. Cuando yo le pregunté: doctor, ¿y qué hace acá? ¿Ya logró incorporarse en medicina aquí en Estados Unidos? Y me dijo: Carlos, somos residentes ahora de Estados Unidos porque nosotros nos vinimos con visa, pero logramos la residencia. Ahora yo tengo una empresa que es una empresa de janitor service. Esa empresa contrata el montón de gente para limpiar los bancos y las oficinas y regularmente trabajan en la noche. Eso es una empresa janitorial. Tenemos un buen carro, tenemos una buena casa acá, tenemos, ¿cómo te diría?, grandes ingresos porque tengo contratada casi 100 personas. El hombre se veía bien, pero me dijo algo después: pero ¿sabes qué? Teniendo esta empresa, trabajando, teniendo dinero, tarjetas de crédito, teniendo una buena camioneta Chevrolet allá afuera del año, teniendo todo, si realmente yo no viniera a la iglesia y yo no tuviera fe,
yo no tuviera la llenura del Espíritu Santo, mi vida sería un fracaso en este país. Yo ya me hubiera muerto aquí, porque este país es lo más desgraciado para frustrar los sueños de las personas. Me llamó la atención. Perdone, doctor, este país es desgraciado, frustra los sueños, y que no es el país de los sueños. Bueno, de hecho le decimos el sueño americano. Si de los salvadoreños todos quieren venirse para Estados Unidos, ¿por qué me dice usted que este país le trunca los sueños? Porque hay algo que no entendemos cuando vivimos en El Salvador. En El Salvador nuestra vida tiene sentido, es trascendente, somos importantes, hablamos nuestro idioma, tenemos nuestra cultura, comemos nuestra cocina, todo el arte culinario es nuestro. Uno acá, aunque hable inglés, aunque uno sea legal, siempre tiene el color de piel, el acento que lo hace un extranjero. Uno en este país es un número más en esta sociedad caracterizada por los números. Yo le dije, doctor, pero no está contento. Claro que estoy contento, pero si no fuera por Dios. Por eso me hice cristiano. Yo era católico, pero iba a misa y no sentía nada. Cuando vine acá encontré que la fe, la llenura del Espíritu, la gran utopía del reino de Dios es mi utopía, y eso le dio sentido a mi vida. Aleluya. Me encantó. Quiero que escuchen esto, hermanos. Yo comprobé eso después. A mí se me ocurrió también lo del sueño americano. 1991 me voy para Estados Unidos a vivir a San Francisco, California. Son los años más tristes que he vivido. Tremendo. Igual comprobé lo que el doctor me dijo: apartamento, carro, dinero, trabajo, pero uno es un cero a la izquierda. Cada día quería venirme para este país. Mis amados hermanos, lo más importante es que todos ansiamos que nuestra vida tenga sentido. ¿Están acá? Muchas personas buscan trascender alcanzando el éxito o ejerciendo poder sobre los otros. Muchos quieren encontrar sentido en tener poder, autoridad, dinero, recursos. Pero hoy les quiero hablar de un nuevo camino para encontrarle sentido a nuestra vida. Jesucristo propone un camino totalmente diferente, opuesto al del mundo. Porque el reino de Dios es al revés. ¿Están oyendo, hermanos? Si en el reino de Dios, si en el mundo normal, el que es más grande es el que tiene poder, dinero y autoridad, en el reino de Dios el que es más grande es el que se pone a servir y es servidor de todos. Esos son los valores del reino. O sea, Jesucristo propone un camino. Hermanos, Esteban, este nombre no lo van a olvidar. Esteban, digan conmigo, Esteban. Esteban viene de la palabra estéfano, del griego, que quiere decir corona de Dios. No diadema, corona de Dios. Esteban es estéfanos, corona de Dios. Si tienen un hijo varón, al próximo hijo le ponen Estefan, que quiere decir corona de Dios. Y si es niña le ponen Estefanía, que quiere decir corona de Dios. Este Esteban que vamos a estudiar hoy, queridos hermanos, es el primer mártir de la iglesia. Lo matan a pedradas aquí en el capítulo 7, ya lo vamos a ver. Pero descubrimos a un hombre cuya vida trascendió porque estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban lo menciona muy poco en la Biblia, pero eso poco vale para poder descubrir que Esteban es un tipazo. Es que debo decirlo de una vez antes de terminar el mensaje: una vida llena del Espíritu Santo es una vida trascendente. ¿Están oyendo, hermanos? Digan conmigo fuerte: una vida llena del Espíritu Santo es una vida trascendente. ¿Qué les quiero decir con esto?
Mucha gente vive en la rutina. 5, 4 de la mañana suena el despertador, se van como sonámbulos, se van al baño, duermen otra vez sentados ahí unos minutos hasta que les toca el que sigue. Se levantan, se bañan, se rasuran, se perfuman o lo que sea, se van y duermen otra vez en el Citrán 1 hora ahí y luego llegan al trabajo. Y queridos hermanos, y eso todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, por un salarito que les pagan de $300, el que gana bien. Es increíble, vi en una página donde la alcaldía de San Salvador estaba proponiendo plazas y aparecían los sueldos. El sueldo más alto era para un ingeniero civil que se iba a encargar de pavimentar todas las calles, iba a ser el coordinador de bacheo y todo lo demás, $700. Un encargado de mantenimiento y no sé qué, $326 al mes. Le pago yo más a estos pastores que ni vienen a trabajar, los desgraciados. O sea, es una cosa tremenda. Es increíble los salarios de este país. Tanto que se matan por ser ingenieros, por ser licenciados. Los salarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, el salario con que empiezan no pasa de $500. Y tienen una carrera. Dios mío, hermanos, tremendo. Pero aún en medio de todo eso, podemos aprender a trascender de esta vida. Podemos aprender que nuestra vida sea trascendente, que tenga sentido, porque la vida es digna de ser vivida, pero una vida con sentido. ¿Están acá, santos? Ahora, permítame hacerle algunas preguntas para entrar al mensaje. Número 1, ¿cuáles son las características que tenía Esteban? ¿En qué le distinguía a los demás? ¿Qué podemos aprender de ese hombre? Segundo, ¿cuáles son las características bíblicas de una persona llena del Espíritu Santo que trasciende la vida? Y tercera, ¿cuál es el estilo de vida que nosotros debemos aspirar? ¿Quiere que su vida tenga sentido? ¿Quiere dejar de vivir el sentido de la vida y solamente como autómata levantándose? Hoy le propongo una nueva ruta. ¿Cuál es el sentido de vida que debemos aspirar como líderes del tallo, como servidores o como miembros de esta iglesia? Mis amigos, la vida no vale la pena vivirla en una rutina diaria, sin sentido. Mucha gente vivía en esa rutina ya casi al borde del suicidio, de la depresión y del estrés. Vinieron a la iglesia, se convirtieron en servidores de la iglesia de encuentro. Ahora tiene sentido su vida porque eso es lo que Dios hace. Dios le da sentido y trascendencia a la vida del ser humano. Esta frase hay que tuitearla. Dios le da sentido y trascendencia a la vida del ser humano. ¿Están conmigo, santos? ¿Cuáles son entonces esas características? Vamos a la escritura y hoy las vamos a ver. Permítame hablarles del contexto del texto. La iglesia estaba creciendo grandemente, aumentaba el número. En el capítulo 2 se convirtieron como 3,000 gentes. En el capítulo 3 se convierten 5,000 gentes. Pedro está haciendo grandes, Pedro y Juan y los discípulos, milagros. Y la iglesia creció. Porque una iglesia que es íntegra, una iglesia que tiene diaconía, servicio social, que tiene liturgia viva, adoración, una iglesia que tiene doctrina, la didache, una iglesia que tiene el querigma, la que anuncia a Jesús, el evangelismo, una iglesia que tiene, ¿cómo te diría? Liturgia, diaconía, querigma, que tiene dogma, doctrina, y que vive en coironía, compartiendo. Eso es una iglesia trascendente, una iglesia que manifiesta el poder de Dios. A los jóvenes ya no les atraen las ideas ahora. Ahora los jóvenes ya no quieren hablar de ideas ni de nada. La gente hoy quiere ver el poder de Dios en acción en la vida contemporánea. La gente hoy quiere saber que Dios es más que una idea. Porque Dios no es verbo, Él es acción, Él es sustantivo. Que viva Ricardo Arjona, aleluya. Entonces, hermanos, ese es el Dios. Veamos entonces,
creció la iglesia y se enfrentaron a un problema, bendito problema. Versículo 6, dice el 1, ¿están conmigo? Vamos a la Biblia, por favor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, había mucha gente, empezaron a murmurar los griegos contra los hebreos. De las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Creció tanto. Es como a nosotros, que nuestra iglesia que crece tanto, que tiene miles de gente, células y todo lo demás, nos dicen: ¿y cómo hacen para atender y orar por toda esa gente? Por eso las reuniones familiares. Hay un pastorcito ahí. Pero como creció tanto, versículo 2, entonces los 12, se refiere a los 12 apóstoles, porque ahí ya habían elegido al sucesor de Judas, que se llamaba Matías. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: me encanta eso, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buenísimo eso. Es que el hombre de Dios debe tener una función. Yo entiendo, hermanos, que el pastor, en el caso mío, que soy un pastor que me dedico a la palabra de Dios, a ministrar. Mire, yo ayer sentí un poco de compasión por mi hijo, porque nos vinimos al culto con mi esposa, después nos fuimos al encuentro de hombres y salimos casi en la madrugada del encuentro de matrimonios, casi a la 1 hemos llegado. Y yo veía a mi hijo que me decía: papá, ¿yo por qué tengo que andar en todas estas ondas? Es que sos mi hijo viejo, le dije, no tengo con quién dejarte. Pero es tremendo usted. Le voy a conseguir su amigo para que juegue con él. No, mejor una amiga, porque ahora está jodido eso. Entonces, pero qué tremendo es eso, hermano. Papá, me dijo, dormido en el asiento. Y ahora a las 6 de la mañana, levantate, hijo, nos vamos. Ahí anda el pobre muchacho. No, hombre, esos hipotes hay que darles una condecoración, hermano. Ustedes bien dormidos, bien tranquilos, y yo, puchica, haciendo todo el ministerio de Dios. Pero el punto es que yo me debo dedicar a esto. Dice el versículo 2 al final: no es justo que los apóstoles dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, no podemos estar en la labor de diaconía cuando nuestra misión principal está ahí. Dice el versículo 4: nosotros persistiremos en 2 cosas: en la oración y ¿en qué dice? Y en el ministerio de la palabra. Las 2 grandes prioridades de un ministro de Dios: la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Pero cuando uno hace tantas cosas, el caso mío, que soy un pastor bivocacional, escuchen la palabra bivocacional. ¿Sabe qué quiere decir bivocacional? Que tiene que tiene 2 vocaciones. Bivocacional: por un lado el ministerio, pero por el otro lado yo soy un administrador. Un administrador también. Bueno, yo todos los cheques del TAI yo lo firmo, todos los cheques del colegio yo lo firmo, los cheques del canal yo lo firmo. A mí me pasan todo. Yo estoy viendo planillas, todo lo demás. Hago labor administrativa. Estoy viendo que todo esto marche bien. Estoy preocupado con el mantenimiento del templo. La lluvia ya vino, hay ciertas filtraciones y se nos puede dañar este cielo falso tan bonito que tenemos. Ustedes no se fijan, pero de repente acá hay cambios radicales. Aparece una nueva cafetería, aparecen luces LED que están acá. Cosas que no se fijan, pero que el día a día yo estoy pendiente de esta situación administrativamente. Yo sé los gastos que tenemos, la aseguradora de todo esto, quién es él. Yo la contrato, yo la pago junto con un equipo. Pero la labor principal mía no es estar velando por el mantenimiento, por que esto funcione económicamente. La labor para lo que yo he sido llamado es para el ministerio de la palabra de Dios, la oración. Por eso debe buscar uno, hermanos, y ahí recomendaron aprender a delegar. ¿Qué características deberían de tener estos? 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. Y ahí están 3 características que deberían de tener. 1, buen testimonio para ser diácono. 2 y 3. Ahí están las 3 características que deberían de tener los primeros diáconos. Buen testimonio.
que todos los diáconos y servidores de esta iglesia tengan buen testimonio, que no sean señalados, que no les encuentren, ¿cómo te diría?, cosas en las cuales lo señalan, que no estén en la iglesia y de repente los vean en otros lados. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. A ellos les iban a encargar la labor de diaconía. Y hoy entramos al pasaje, versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración, en el misterio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. Ahí está el primer diácono que eligieron. Y miren las características que tenía. Este es el estilo de vida que trasciende. Si usted quiere tener sentido en su vida, sea un nuevo Esteban, sea un Esteban, una Estebana llena de Dios. Estas son las características. ¿Cuáles son? Número 1, dice, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. Número 1, varón lleno de fe. Este hombre era lleno de fe. 2, lleno del Espíritu Santo. Versículo 8, Esteban lleno de gracia. Ya van 3 características: lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder para hacer prodigios, señales entre el pueblo. 4 características ya. 1, es un hombre de fe. 2, es un hombre lleno del Espíritu Santo. 3, es un hombre lleno de gracia, de amor. 4, es un hombre lleno de poder. 5, versículo número 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Era un hombre sabio, conocedor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Están conmigo, santos? Entonces, este hombre era realmente trascendente. Por eso es que el hombre estaba bien parado, pues. Por eso es que en el capítulo número 7 hace toda una apología, abordando la historia de la salvación desde Abraham, pasando por Isaac, por Jacob, por los patriarcas, por José, por Moisés, hasta llegar a ¿cómo te diría?, a ese momento en el cual él les presenta el plan de la salvación como una apología. Es un hombre lleno de virtudes. Voy a analizar un par de virtudes esta mañana, como para que nosotros las heredemos y las aprendamos. Número 1, ¿cuál es la primera característica que tiene Esteban? ¿Es un hombre lleno de qué? Lleno de fe. Wow, hermanos. Quisiera que pensaran por un momento, cuando ustedes murieran, que tarde o temprano vamos a morir, o viene Cristo por nosotros, ¿cómo quisieran que lo recordaran ustedes, hermanos? ¿Con qué palabras, con qué características quisieran que lo recordaran? O sea, así, cuando digan, aquí está enterrado mi tata, este tipo era esforzado y trabajador. Aquí está enterrado mi papá, un hombre de Dios. Aquí está enterrada mi mamá, una mujer abnegada, incorruptible y celosa por su hogar. ¿Cómo le gustaría? ¿Qué le gustaría que dijera su lápida? Les voy a decir algo. En el caso mío, a mí me gustaría ser recordado por ser un hombre de fe. Así, eso sería un gran privilegio. Aquí está, o aquí yacen los restos de quien en vida fuera Carlos Rivas, un hombre de fe, de utopías y un soñador que contagió a los demás. ¡Wow! Maravilloso. Eso es fe. Esa es la primera característica de Esteban, un hombre de fe. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer 2 versículos del libro de Hebreos. Ahí te da un concepto de lo que es fe. Es pues fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hace años estábamos en el Taicito, ni soñábamos con esto.
Yo les dije, cierren sus ojos y quiero que vean cómo es el TAI que vamos a construir, el complejo. Todos cerraron sus ojos. Empecé a preguntarle, ¿qué vistes? Llegué donde un hermano que era cantante y le dije, ¿cómo te viste? Pastor, yo me vi con una iglesia que tiene una alfombra roja, tiene unas gradas y tiene todo un auditorio ahí. ¿Y sabe qué? Yo estaba ministrando la alabanza ahí. ¿Usted cómo se vio? Yo me vi sentado y una gran alfombra en un templo lindo. ¿Y usted cómo se vio? Que ahora voy a tener parqueo, ya no voy a dejar mi carro en la calle para que le caigan los cocos cuando llueve ahí en el taicito. Esa es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Santos, si algo te va a hacer trascender, es llenarte de fe, saber de que Dios puede cambiar el rumbo de esta nación, que puede cambiar el rumbo de tu vida. Aleluya. Fe. Miren, hermanos, necesitamos resucitar la fe. Yo necesito resucitar la fe. ¿Dónde está el pastor Carlos Rivas? Que venía una persona en silla de ruedas y yo iba a orar en el nombre de Jesús, le decía que se levantara y endeblemente empezaba a caminar. Eso es fe. Fe. Es que el versículo 6 de ese capítulo dice lo siguiente: sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Si no tiene fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios, crea que le va a encontrar y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Están aquí, santos? Fe. Miren, Esteban era un hombre de fe. Yo quiero hombres y mujeres de fe, que nos levantemos y que podamos decir, aún en medio de la situación adversa de mi vida, de mi familia, de mi colonia, hermanos lindos, que podamos ser gente que creamos que vienen días mejores, porque Dios está en control de la situación. Digan amén, aunque sea de mentira, pues, hermanos, hombre. Aunque no lo crean, que sea de mentira, díganlo, pues. Hermanos, las personas llenas de fe son apasionadas, optimistas de la vida, saturados de utopía. Estas personas mueven el mundo. Las personas llenas de fe son apasionados, optimistas de la vida. Las personas llenas de fe están planificando que vienen días mejores para su vida y trabajan en torno a eso. Las personas llenas de fe son las que mueven el mundo. El mundo no se movería si hubieran personas solamente escépticas, agnósticas y pesimistas. El mundo se mueve por las personas de fe, apasionadas, vehementes, utópicas. Por eso se mueve el mundo. Y si algo debemos de tener la raza cristiana, es que debemos ser gente de fe, que cree que Dios sigue actuando a favor de sus vidas. Aleluya. Amén, 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 amén. Yo quiero invitarte que resucites tu fe, hermano. Resucita tu fe esta mañana. Levanta tu fe. Cree que Dios sigue actuando. Están acá, santos. La fe es estar lleno de utopía. Hermanos lindos, una vez yo dije en una entrevista, yo soy un apasionado optimista de la vida. Yo soy un utópico de la vida y de este país. Después se acercó un sacerdote y me dijo, mira, no volvás a decir que vos crees en las utopías, porque entonces estás diciendo que sos banal y que sos que vivís en las nubes. Y yo le dije, no, Señor. ¿Sabe algo, hermanos? La palabra utopía, hay que decirlo con honestidad, no goza de buena reputación. Hay veces piensa que la gente que tiene fe, que tiene utopía, la relacionan con el pensamiento ingenuo. Pobrecito, este es un ingenuo. La relacionan con ideales que son inalcanzables. Estos son quimeras, son incautos. Sí, dejémoslos que sigan creyendo que va a sonar una trompetilla que va a venir y se van a llevar a todos estos. Así piensan algunos. Relacionan ese pensamiento con utopías. Yo leí un libro
de un teólogo español. Él fue sacerdote católico. Ahí está la foto, se la voy a poner. Se llama Juan José Tamayo. Wow, ese escritor es tremendo. Tienen que leer a Juan José Tamayo alguna vez en su vida, antes que se mueran. Juan José Tamayo fue sacerdote, pero tenía muchas críticas a la iglesia, junto con Hans Küng, otro sacerdote católico. Y él ahora es protestante, o sea, es un hombre de fe. Estuve en Costa Rica en un congreso de teólogos latinoamericanos y él fue uno de los expositores. Ahí compré un libro que se llama Resucitando las Utopías, de Juan José Tamayo, y se necesita la mamá de Eunice, principiantes. Muy bien, entonces ya me desvié. ¿Qué decía ahí? Eso no lo puse yo en el bosqueo. Entonces, ¿dónde está la mamá de Eunice? Allá va. Anda, ¿vos quiere chiche el niño? Muy bien, véanme acá por favor, regresen. Este Juan José Tamayo es un teólogo español que mucho debemos por la recuperación del sentido bíblico del término de utopía. Juan José Tamayo dice que escuchen, esta es una frase de él: la utopía ha sufrido un proceso de deterioro que se refleja en la propia definición de algunos diccionarios que acentúan su ingenuidad. Tamayo está diciendo que aún los diccionarios no le ponen bien el sentido a la utopía. Dicen que es un pensamiento ingenuo, que es un carácter irreal, quimérico, fantasmagórico. Pero santos, hay que decir algo: tales derivaciones nada tienen que ver con el sentido que se le da al pensamiento y a la literatura utópica. Lo que se ha impuesto en el lenguaje ordinario con respecto a utopía es en la vida social. Lo que le han impuesto al término utopía es una caricatura, porque no es eso. Bueno, el padre este sacerdote, después de una entrevista en televisión, me dijo: no digas que sos utópico, porque vas a sonar que sos quimérico, fantasmagórico, idealista y todo lo demás. Yo me le quedé viendo: es que yo soy idealista por el reino de Dios. Yo soy un hombre de fe. O sea, tengo que ser así. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Así, las personas que son utópicas, muchos las consideran como: es que este carece de sentido, de la realidad. Este siempre vive en las nubes y hay que bajarlo. Este se mueve por impulsos primarios. Este actúa sentimentalmente y no de manera racional. Este es demasiado vehemente y apasionista y apasionado, hay que bajarlo. No, hermanos, eso no es utopía. No es eso. No es que califique de malas o ajenas a esa realidad. Pero lo que quiero decir, que debemos rescatar el verdadero concepto de utopía. Porque utopía es fe. Fe es utopía. ¿Están acá, santos? Fe es utopía. ¿Qué es entonces la utopía? Primero veamos de dónde viene el término. La palabra utopía viene del griego topos, que sería no lugar. No lugar, eso quiere decir. El término se lo inventó el canciller inglés Tomás Moro, que vivió allá por el año 1500. Y la palabra significa literalmente no lugar. Pero este filósofo, Tomás Moro y mártir, usa la palabra utopía para describir un país donde hay justicia social y felicidad para todos, la gran utopía. Por eso Tomás Moro escribe un libro que se llama Las Utopías y habla de una isla que le llama Utópolis, que es una comunidad ficticia en la que habita una organización política, económica, cultural, social, que contrasta en numerosos aspectos con las sociedades humanas de la época. La isla de Utópolis, Tomás Moro la creó para decir: es posible otro mundo diferente al nuestro. Es posible un mundo diferente. Es posible un hombre nuevo. Y ahí surgió el término utopía. ¿Qué es entonces utopía para nosotros? Vamos a quedarnos con este concepto. La utopía, en sentido positivo,
se aplica al proyecto ideal de un mundo diferente, donde brille la justicia, la paz y el bienestar para todos los seres humanos. Esa es utopía. El proyecto de un mundo diferente al nuestro, donde brille la justicia, donde brille la paz, el bienestar y la felicidad para todos. Porque sí es posible construir un mundo diferente. Sí es posible construir una nueva sociedad en medio de esta sociedad. Porque Jesús lo dijo: aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, porque nosotros somos hijos del reino de Dios, y en el reino de Dios tenemos fe. Esto es revolucionario, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No cuajamos con los parámetros del mundo. Tenemos un ideal de un mundo diferente, donde brille la justicia, la paz, el amor, la felicidad, impuesto por el reino de Dios. ¿Están conmigo, santos? Utopía es ese horizonte de esperanza donde deseamos llegar y que un día llegaremos. Utopía es el anhelo de un mañana diferente, como la crítica del presente defectuoso. Utopía se refleja en la representación de un mundo idealizado que se presenta como una alternativa al mundo que existe mediante la crítica de este. Para nosotros como cristianos, la utopía no es otra cosa que la instauración del reino de Dios aquí y ahora. Esa es fe. Usted quiere ser una persona trascendente, tenga fe. ¿Y qué es tener fe? Tener utopías. Yo sigo teniendo utopías. Hermanos, miren todo esto lindo que Dios nos ha dado. Miren el gran parqueo, miren el colegio, el canal de televisión, miren todo esto. Allá por el año 2005, 2004, esto era una utopía. Pero aquí lo tenemos, porque la utopía, la fe, es la que mueve al mundo. Si usted tuviera fe como un grano de mostaza, podría decirle a la montaña que se mueva, porque la fe mueve al mundo. Fe, 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 fe. Tenga fe, hermano. Dígale al que está a la par: resucita la fe, hermano. Dígale: tenga fe. Y el de la par le puede decir: yo lo que tengo fe es que ya tengo hambre. Ay, no me bien materialista usted va. Bueno, vivamos en utopías. Es posible un mundo diferente. Hay un escritor, se llama Eduardo Galeano. Ahí les pongo la foto. Ese es un periodista y escritor uruguayo, premio Nobel de literatura. Él escribió algo sobre la utopía que me encantó. Dice: la utopía, ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos más y el horizonte se corre 10 pasos más. Por mucho que yo camine, nunca puedo alcanzar la utopía. Y entonces me pregunto: ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar, para seguir caminando en esta vida. Damas y caballeros, no perdamos las utopías, no perdamos la fe. Esteban trascendió su vida porque fue un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Quiero terminar con esto. Si ustedes son hijos del TAI, si ustedes están encardinados en esta comunidad, ustedes tienen el ADN espiritual del Señor, de Jesús. Y ustedes se deben de parecer un poco al Padre en la fe que Dios ha puesto aquí en esta comunidad. En lo bueno, por supuesto. No agarren lo malo porque estamos jodidos. O sea, lo suyo y lo mío estamos mal, ¿verdad? Entonces, en lo bueno. Pero si algo tiene el hombre que ustedes reconocen como el hombre de Dios de esta comunidad, es que soy un incansable soñador y un hombre de fe. Y hermanos, eso hace que un niño que nació en un hogar desintegrado, que me crecí con diferentes padrastros, que no tenía ni un 5, eso hace
que uno sea diferente ahora en la actualidad. ¿Por qué? Por la fe. La fe mueve montañas. La fe es ver lo que no es como si fuera. La fe es esperar que Dios actúe para que cambie el presente de hoy. Si tienes fe, lo tienes todo, porque ese es Dios. Amén y amén. Levántense, por favor. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.